Señor presidente, señor ministro, celebramos sinceramente que esté de acuerdo con los ejes principales o los objetivos básicos de mi interpelación inicial. Evidentemente, nuestro interés es la cultura, especialmente las distintas culturas del Estado español tendrían que ser el interés de este Gobierno y de su Ministerio, al igual que las distintas lenguas del Estado español. Por lo tanto, lo celebramos que sea así, pero esperamos que no se quede solamente en palabras. Necesitamos hechos concretos. Pues bien, señor ministro, además, este Gobierno tiene en sus manos 3 instrumentos estratégicos para reactivar el sector cultural. Hemos hablado de ello. Tiene 3 instrumentos fundamentales en un momento, diríamos, importantísimo para el sector cultural, que dependen muchas cosas de ello. Y estoy hablándole, por una parte, de esa ley de patrocinio y mecenazgo. Le estoy hablando también de reconsiderar esa subida en el sector cultural, pero de forma generalizada, señor ministro, no únicamente como un anuncio que se llevará a la práctica en un determinado ámbito de las obras de arte, pero estamos hablando del resto del sector cultural. Y el otro instrumento que está en sus manos, señor ministro, es la Ley de Propiedad Intelectual, que sabemos que está aquí ya, que hablaremos de ello, pero es también fundamental que hablemos hoy en esta interpelación de ese proyecto de ley de propiedad intelectual. En primer lugar, ley de patrocinio y mecenazgo. Señor ministro, no nos venda más humo al respecto, por favor. Sabemos que usted tiene las competencias que tiene, que deberá hablar con el señor Montoro de la ley de patrocinio y mecenazgo. Pero, señor ministro, han hecho una gira también por todo el Estado español desde su ministerio hablando de esa ley de patrocinio y mecenazgo que no llega. Señor ministro, lo que querríamos nosotros es que no llegue en 2015, que llegue ya, que no llegue cuando estemos en precampaña ya para las elecciones generales y que eso no frustre más al sector. El sector está esperando en la cultura, pero también en otros ámbitos. Sabe usted que también esto implica su ministerio, que afecta al deporte, que afecta a las entidades sociales, que afecta a la investigación, al desarrollo. Estamos hablando es una ley transversal, lo sabemos, señor ministro, pero usted forma parte de este Gobierno. Y seamos serios, concretemos un poco, no estemos vendiendo humo, como le decía, continuamente en relación a esta nueva ley de patrocinio y mecenazgo que el Partido Popular llevaba en su programa electoral, lo sabemos, pero, señor ministro, es que la única ley que se ha tramitado en materia de cultura en esta Cámara ha sido una iniciativa legislativa popular sobre la tauromaquia. Señor ministro, seamos serios, señor ministro. Sí, ahora tenemos la propiedad intelectual, pero ¿cuál ha sido la prioridad de su Gobierno? Señor ministro, ¿esta es la prioridad de su Gobierno? Nosotros creemos que el sector cultural necesita otras medidas y por eso hemos presentado esta interpelación. Y le recordamos que tiene en sus manos 3 instrumentos estratégicos y aquí sí estamos hablando de competencias de este Gobierno. Probablemente, claro que son algunas de ellas en el ámbito fiscal, patrocinio y mecenazgo lo es, el IVA cultural también, pero usted forma parte de ese Gobierno, señor ministro. Hablábamos también de las consecuencias de esa subida del IVA en el sector de la cultura. Los datos usted no me los ha discutido. Y además decía, esa subida no es la única causa que ha provocado que el sector esté en esa situación difícil. Lo sabemos, evidentemente que ha afectado también la crisis
económica y que también afecta la piratería al sector. Y por ello nosotros vamos a hacer las correspondientes aportaciones en la tramitación del proyecto de ley de reforma de la propiedad intelectual y por ello nosotros también esperamos que haya esa voluntad de consenso a la que usted se ha referido en la tramitación de ese proyecto, señor ministro. En definitiva, esperamos que esos 3 instrumentos que tiene este Gobierno en sus manos pues los aplique cuanto antes. Cuanto antes tengamos especialmente esta nueva ley de patrocinio y mecenazgo y que cuanto antes se rectifique en esta desproporcionada subida que ha habido del IVA cultural. Aunque hayamos hablado mucho de ellos, pero es fundamental y es urgente que se rectifique. Y quiero terminar también recordando unas palabras del recientemente fallecido consejero artístico del Teatro Real de Madrid, el señor Gerard Mortier. Él dijo que la cultura es un pilar de la sociedad que hace posible la civilización, señor ministro, y que si no seguimos invirtiendo en cultura vamos a retroceder a la barbarie. Esas palabras posiblemente pueden sonar exageradas, pueden parecer exageradas, pero recapacitemos en lo que dijo el fallecido señor Mortier, porque creo que es fundamental apoyar la cultura, tener un Gobierno que sea amigo de la cultura en vez de fomentar determinados obstáculos o de vender humo, como le he dicho, en el tema del patrocinio y mecenazgo, porque esto está creando frustración en el sector y en un sector que está pasándolo realmente mal. Nada más y muchas gracias.